Bienvenidos y bienvenidas. Hoy os voy a presentar una exposición cuyo tema principal es el decir y el querer decir. A la vez que haremos referencia a su relación con la traducción y con el discurso político. Al juntarnos todos los integrantes del grupo y saber que este tema era el del decir y el querer decir, sin duda pensamos todos en lo mismo. ¿Hay mejor ejemplo de este fenómeno lingüístico que el del discurso político? Desde el primer momento relacionamos el fenómeno lingüístico con la política. Pero una vez nos pusimos manos a la obra a investigar sobre posibles ejemplos de este fenómeno, las pocas dudas que teníamos sobre si hacer o no el trabajo enfocado de esta manera se nos disiparon. Por eso os presentamos un índice de la exposición. Empezaremos con una introducción del tema, posteriormente seguiremos con una explicación teórica sobre el sistema lingüístico. Después, otra breve explicación sobre la semántica y la pragmática y sus principales diferencias. Después abordaremos las máximas de Paul Griggs, su aplicación en el decir y el querer decir a la traducción. Por último, os presentaremos los ejemplos del incumplimiento de las máximas en el discurso político y acabaremos con unas breves conclusiones. De esta forma, procedemos entonces a crear una base teórica de la que poder partir para poder desarrollar después de una forma más exhausta el tema elegido. Partiendo primero de unas definiciones básicas de diferentes términos lingüísticos, como por ejemplo implicatura, contexto, etc. Después procedimos a explicar qué eran el decir y el querer decir, haciendo hincapié en sus principales diferencias. Y por último, elegimos algunos ejemplos de este fenómeno que se han producido en el discurso político. Hemos enfocado este trabajo así, ya que pensamos que ejemplificar el decir y el querer decir sin hablar de política era sin duda un trabajo no solo más complicado, sino además poco práctico. A su vez, pensamos que la política nos podía ayudar para amenizar la carga lectiva de esta exposición. Ahora bien, el significado que está codificado en un enunciado, el que percibimos, no es suficiente. Necesitamos hacer uso de la pragmática, tener en cuenta el contenido contextual para que los enunciados se puedan transmitir y cobren sentido. Sin embargo, muchas veces el contenido va implícito y no necesitamos situarnos en un contexto para comprender lo más primario que quiere transmitir un enunciado. A pesar de esto, todos creamos suposiciones que gracias al contenido contextual convertimos en proposiciones. Es decir, podemos determinar si son verdaderas o falsas. Así, el significado de un enunciado está siempre subordinado a un contexto y los hablantes no somos conscientes de él, solamente de lo contextualmente enriquecido. Podemos denominar al contenido implícito con el término de implicatura. Estas suelen producirse por medio de figuras literarias, tales como la metáfora, la hipérbole, la metonimia, que violan las normas de cooperación lingüística. También en expresiones como pero, por tanto, luego y además, que dan lugar a la sugerencia de informaciones que no están recogidas de una manera explícita, además de poder hallarse en el conocimiento enciclopédico de la memoria. Esta forma de romper con las normas de cooperación lingüística es algo enriquecedor para los enunciados y los mensajes que transmiten. Ahora pasaremos a abordar el tema de los sistemas y usos lingüísticos. Un sistema lingüístico está constituido por la unión de estructuras de la lengua dependientes unas de otras, de modo que una estructura se comporta en función de la otra, dando lugar a un conjunto. La lengua se define entonces como un sistema lingüístico, puesto que está formada por disciplinas o niveles: el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático, que se relacionan entre sí de forma fija. La lengua es, por lo tanto, un sistema mental, social y abstracto, y se diferencia del habla porque la lengua es el sistema lingüístico y el habla es la ejecución de ese sistema en la realidad. Por lo tanto, la lengua es un sistema formado por estructuras gramáticas, fonético-fonológicas, léxico-semánticas y pragmáticas que actúan conjuntamente y se unen por relaciones de dependencia. Nosotros nos centraremos en la pragmática que comentaremos posteriormente, al igual que el contexto, definido por la Real Academia Española como el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Se entiende que el contexto es un elemento importante en el estudio lingüístico, puesto que dependiendo de él se producen cambios y modificaciones en el significado de los enunciados,
e incluso en el empleo del lenguaje. El estudio de cómo se usa la lengua en función del contexto se denomina uso lingüístico. Wittgenstein fue el primero en estudiar este uso en su análisis de la filosofía del lenguaje, y a partir de ahí este tema fue abordado por Chomsky y Saussure, entre otros autores. Para comprender un enunciado no basta con ser capaz de descodificar el lenguaje que se emplea. Todos los enunciados, incluso los más claros, requieren de un enriquecimiento contextual para ser comprendidos. Y ahora pasamos a la semántica. La semántica estudia el significado de los signos lingüísticos cuando hablamos o escribimos, ya sean palabras, oraciones o expresiones. Se ocupa de las palabras en su sentido convencional, y estas son las definiciones que se encuentran en el diccionario. Podemos distinguir tres ramas de la semántica lingüística, la semántica lógica y la semántica cognitiva. La semántica lingüística, abarca la connotación y la denotación de los contenidos semánticos en las expresiones lingüísticas. La connotación es el significado subjetivo de una palabra y la denotación es el significado objetivo de esta. La semántica lógica está encargada del estudio de los signos, las reglas, y es el estudio de la relación entre un signo y su realidad. Por último, tenemos la semántica en las ciencias cognitivas, que explica por qué nos comunicamos y cuál es la relación entre el hablante y el oyente. La pragmática es una disciplina que se encarga de la significación en el uso, que puede o no coincidir con el significado convencional. La pragmática lingüística va más allá del texto. El sentido no está en él, sino fuera. Es el estudio de cómo el contexto influye en la interpretación del significado. La pragmática, para estudiar el significado, estudia todos los elementos del contexto. Dentro de estos elementos podemos encontrar el emisor, el receptor, las circunstancias comunicativas que se componen del tiempo y del espacio. El emisor es el que produce intencionalmente el mensaje por el canal oral o por el escrito hacia el destinatario, a quien el mensaje está dirigido en un tiempo y en un espacio fijo. La pragmática, por tanto, demuestra que somos seres racionales e inteligentes, capaces de distinguir entre las diferentes intenciones comunicativas que tiene un mensaje, aunque no siempre acertemos totalmente al interpretarlas. De esta forma se debe intentar que la comunicación sea efectiva, intentando que nuestro interlocutor reconozca nuestra intención, aunque siempre podrá ayudarse del contexto y de su conocimiento del mundo. Ahora pasaremos a explicar uno de los puntos más importantes de la exposición. Como bien sabemos, existe una diferencia entre el decir y el querer decir. En ocasiones, el emisor nos está comunicando algo con una determinada intención, es decir, que nos está diciendo algo que tiene un doble sentido. Y nosotros, como receptores, podemos ser o no conscientes de ello. Podemos suponer qué es lo que realmente nos quieren decir o no. Chris denomina esta suposición como lo dicho. Además, establece unas máximas que han de cumplirse para que un enunciado sea comunicativo. Estas máximas estructuran el denominado principio de cooperación, que es el fundamento de todo intercambio comunicativo. En total, Gris enuncia 4 máximas, y a continuación vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas y a saber cómo aplicarlas al contexto de la traducción y la interpretación. Las 4 máximas son las de cantidad, la de calidad, la de pertinencia y la de modo, y deben cumplirse para que el enunciado sea comunicativo. La primera que vamos a explicar es la máxima de cantidad. Cuando estamos comunicando algo, es importante tener en cuenta la cantidad de información que transmitimos. Siempre tenemos que dar toda la información que sea estrictamente necesaria para comprender lo que estamos explicando, pero nunca debemos incluir información que esté de más, es decir, que no sea necesaria para su comprensión, ya que en ocasiones esto hace que nos descentremos del tema y a veces puede llegar a dificultar la comprensión. En el ámbito de la traducción, cuando estamos traduciendo un texto, debemos limitarnos a escribir aquello que está expuesto en el texto original, ya que si incluimos o eliminamos información, puede perderse el sentido que el autor quería darle al mensaje. Sin embargo, en algunas ocasiones puede que necesitemos añadir algún tipo de información para facilitar la comprensión del lector.
lo que en traducción se conoce como domesticación. Por ejemplo, si estamos traduciendo un texto británico en el que aparecen las medidas expresadas en millas, es conveniente dar el equivalente en metros. Ahora vamos a explicar el ejemplo de la máxima de cantidad aplicado a la política. Sin duda, la corrección política es la principal causa de que se creen eufemismos y falacias. El deseo de decirle al receptor lo que éste espera oír nos hace manipular el discurso para que éste resulte más apetecible, y ello puede llevarnos a cambiar el grado de veracidad del mensaje. De esta forma, veremos en el discurso político que es especialmente usual saltarse estos valores para conseguir el beneficio propio, que suele simplificarse en conseguir más votos. Por ejemplo, es común el uso de ciertos eufemismos para hacer referencia a realidades más desagradables. Pero esto es un error comunicativo, ya que no se aporta al receptor toda la información necesaria para que éste pueda interpretar el mensaje correctamente, ya que carece de ella. Por ejemplo, podemos ver cómo pacificación hace referencia a un ataque armado y ocupación, pena capital por ejecución realizada por el Estado, campos de readaptación para cárcel para opositores o políticos. Seguro que alguna vez en nuestra vida hemos escuchado alguna de ellas. En momentos de alta tensión entre distintos territorios, sobre todo en los que uno de ellos tiene una economía mucho más poderosa que la del otro, puede que la persona que esté dando el discurso para solucionar la situación hable de pacificación, cuando en realidad está refiriéndose a realizar un ataque armado y ocupar dicho territorio. El primer concepto sin duda tiene un menor impacto en el receptor y el que produce es agradable, ya que se va a poner fin a un problema que aparentemente es un método correcto y no violento. Sin embargo, detrás de esta denominación se encuentra toda la información que se ha escondido conscientemente, sin la cual es imposible juzgar de manera adecuada la medida que se ha tomado. La siguiente máxima es la de cualidad. Como receptores siempre esperamos que la información que estamos recibiendo sea veraz. Por tanto, cuando estamos comunicando un mensaje, debemos asegurarnos de que no hay nada falso en lo que estamos diciendo. Cuando no estemos seguros de si algo es verdadero o no, debemos documentarnos sobre ello. En este caso, cuando estamos traduciendo, damos por sentado que toda la información que se incluye en el texto original es verdadera, ya que el autor es quien debe haberse asegurado de ello. Por tanto, debemos limitarnos a traducir única y exclusivamente lo que aparece en el mensaje original. En el ejemplo relacionado con la política, podemos ver que los políticos descuidan hasta tal punto su discurso que llegan a decir auténticas mentiras. Esto es inviable, ya que el ciudadano no debería manejar información falsa, mucho menos si tenemos en cuenta el calibre de las consecuencias que esto puede tener. En un campo que afecta tanto a la vida de las personas, la verdad tendría que ser un requisito primordial, pero no lo es, como bien nos expone Ignacio Escolar en su periódico del Diario. El político Rajoy dijo: desde el primer momento el gobierno se comprometió a ayudar todo lo posible a quienes se vieron afectados por el paro de larga duración. Una de las primeras medidas que adoptamos fue mantener el programa Prepara hasta que la tasa de paro no bajase del 20%. Es falso por tres motivos. Primero, porque este plan lo puso en marcha Zapatero y fue criticado por ellos mismos. No estaba incluido en sus presupuestos y lo llevaron a cabo por presión social. Y luego incluyeron numerosos requisitos que disminuyeron el número de beneficiarios hasta muchísimo más de la mitad. Por lo tanto, podemos ver que la máxima de cualidad es una de las más pasadas por alto en el discurso político. Seguidamente, la máxima de relación está bastante relacionada con la primera, ya que en ella se establece que debemos ser relevantes con la información que estamos dando. Es decir, que no tenemos por qué incluir cosas que no sean necesarias o que no estén relacionadas con el tema que estamos tratando.
Por tanto, en esta ocasión, cuando traducimos, debemos seguir los mismos pasos que con el ejemplo anterior. Debemos traducir lo que aparece en el texto original, ya que es el autor quien se debe haber encargado de realizar esta tarea. Se debe evitar también una excesiva domesticación y mantener el mensaje como debe ser. En otras ocasiones, cuando se quiere evitar dar una información controvertida o cuando el emisor no está dispuesto a hacer la comunicación fácil, se opta por no ser directos y cambiar el tema ligeramente, o a veces no de forma tan disimulada. Es el caso del presidente estadounidense Bill Clinton en el juicio por el escándalo Lewinsky, cuando se le preguntó: ¿es sincera su declaración que dice no hay una relación sexual impropia o cualquier otro tipo de relación impropia? Y él respondió: depende de cuál es el significado de la palabra es. Si es significa es y nunca ha sido, eso es una cosa. Si significa no hay ninguno, entonces fue una declaración completamente cierta. Está probado que esta relación sexual entre el presidente y una empleada de la Casa Blanca había tenido lugar. Sin embargo, gracias, entre otras cosas, a declaraciones como estas, Bill Clinton fue exonerado de los cargos de perjurio y obstrucción de justicia. En esta última máxima se establecen algunas pautas que debemos seguir para transmitir la información de manera correcta. Debemos ser claros a la hora de expresarnos, utilizar expresiones sencillas y no incluir palabras que puedan dificultar la comprensión. También tenemos que tener cuidado con no incluir ambigüedades, ya que puede que el receptor entienda un mensaje completamente diferente al que realmente queremos transmitir. Por último, debemos ser breves y explicar la información de forma ordenada. A la hora de traducir, debemos seguir exactamente las mismas pautas. Tenemos que traducir la información que aparece en el texto original utilizando palabras y construcciones sencillas y adecuadas al contexto, teniendo cuidado con las posibles ambigüedades. En este último ejemplo, Donald Rumsfeld, el secretario estadounidense de Defensa, dijo: las informaciones que dicen que algo no ha pasado siempre me resultan interesantes. Hay cosas que sabemos que sabemos. También hay cosas desconocidas conocidas, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos que no sabemos. En este ejemplo podemos ver cómo el secretario estadounidense, para explicar que las noticias falsas llaman su atención, comienza a tergiversar el mensaje de tal manera que se hace incomprensible para el receptor. Además, está repleto de ambigüedades y sinsentidos que podrían haberse evitado para transmitir la información de una manera mucho más simple. Por último, nos gustaría finalizar con las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que debemos ser conscientes, tanto siendo emisores como receptores y a la vez como traductores que somos, de que el mensaje que estamos emitiendo o recibiendo puede no cumplir con las máximas y por ello puede que seamos conducidos a un error en la comunicación. La segunda es que debemos intentar aumentar nuestro conocimiento del mundo, pues de esta forma siempre se hace más sencilla la comunicación. Y la última sería que, tras el análisis de varios discursos políticos, confirmamos la hipótesis de que el discurso político es uno de los tipos con los enunciados menos comunicativos. Os agradecemos el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo y os damos las gracias. Hasta pronto.